Hola, buenas tardes. Iniciamos nuestra clase del miércoles 9 de diciembre del 2020. Metodología de la investigación. Gabriela Díaz está ingresando en esta ocasión. La número uno, Gabriela Díaz. Luego tenemos dos más. Catherine Valencia y Héctor Elías Barragán. Bienvenidos todos. Joseph Reyes, Joseph David. Muy bien. Bienvenidos. Ángel Jiménez. Bienvenido, Jiménez. ¿Dónde andas? Ángel Jiménez. Sean bienvenidos todos. Héctor Elías, Ángel Jiménez. ¿Quién más? Bien. En esta ocasión, el objetivo de la clase, hoy estamos en la última clase de la semana, número 4, y estamos preparando los elementos para realizar un reporte semanal. En este reporte semanal y luego la cuestión del proyecto integrador, que debe comprender las 4 semanas, que fueron todos los temas relacionados con algo que nosotros consideramos que es el pensamiento actual de los mexicanos. Cómo es que llegamos a pensar de una manera rara, donde es más importante, por ejemplo, la celebración de San Judas Tadeo, que la cuestión de en este año del COVID-19 y cómo es que a pesar del riesgo de contagio, la gente sale y visita el templo. Por ejemplo, estamos en días de la cuestión de la Virgen de Guadalupe y ya anunciaron que va a estar cerrado en los días más importantes que ya se acercan, 11 y 12 de diciembre, o a partir de mañana ya la Villa de Guadalupe en la Ciudad de México va a estar cerrada. Estamos en una etapa de riesgo máximo porque está subiendo el número de contagios del COVID-19 y entonces están tomando medidas para evitar la cuestión de nuevos brotes y nuevo contagio. Por lo tanto, ahora vamos a ver un poquito de la investigación que se hace, investigación social, cómo se hace, qué características tienen los que son investigadores, y vamos a concluir algo relacionado con la cuestión de la guerra chichimeca en contra de los españoles. La guerra chichimeca, 245. Bien, 245. Pues, ¿algún comentario? Nos hace falta el compañero que iba a dar su reporte, su resumen de la clase anterior. ¿Alguien de ustedes quiere comentar algo del resumen de la clase anterior o algo, algún aspecto? Héctor Elías, Joseph David, ¿quiere comentar algo? Porque hoy vamos a ver la guerra de los chichimecas, que es un cuento. Y entonces tenemos que valorar lo que nos dice un cuento con la posible realidad del pasado o por qué el cuento llega hasta los tiempos actuales y cómo es contado del abuelo al padre y luego al nieto, al bisnieto, etcétera. Y son 10, 15 generaciones donde el cuento posiblemente se va transformando en leyenda. Vamos a ver esto de la guerra de los chichimecas como cuento. Ahí lo dice como cuento, básicamente, y entonces tenemos que darle un valor al cuento de cuánto es creíble, cuánto no es creíble y demás, ¿de acuerdo? Y vamos a ver algunos aspectos de cómo debe ser un investigador o algo relacionado con lo que se pretende que en metodología de la investigación los alumnos
aprendan a ser, aprendan a ver, aprendan a razonar y tengan un punto de vista específico al respecto. Continuamos. 9 minutos 42 dura el video. La guerra chichimeca, mediados del siglo XVI. Cristóbal dijo enojado que ni pensaran que él se iba a quedar a vivir en el pueblo con su mamá y su abuelita. Solo porque era un niño, definitivamente pensaba ir al lado de su papá. Don Felipe, el padre de Cristóbal, siempre había consentido mucho a su hijo. Ellos vivían en el pueblo de Jilotepec, criando borregos en un pequeño rancho. Pero a don Felipe le llegó la oportunidad de hacerse de una gran estancia de ganado mayor, o sea, de tierras para criar cientos de vacas y de toros. La estancia estaba situada nada menos que entre el camino de Querétaro y San Miguel el Grande, muy cerquita de lo que fuera la estancia de Diego Nieto, que luego le llamaron el Puerto de Nieto. Lo que no entendía Cristóbal era cómo ahora que iban a tener tantas tierras, no lo querían llevar con su papá. Claro, él sabía que el camino era muy peligroso por la gran cantidad de indios chichimecas que atacaban a las carretas saliendo de Querétaro. Pero aún así, Cristóbal consideraba que no se justificaba que lo dejaran en Jilotepec. Don Felipe, junto con otros compañeros, comenzó a prepararse para la aventura que iba a emprender. Salieron en una caravana de varias carretas, con las reses, los caballos y las armas para defenderse. Cristóbal lloró amarga. Observen que este cuento se está desarrollando a mediados del siglo XVI. ¿Quién me dice una fecha de este periodo mediados del siglo XVI? Un número de año, ¿quién me dice? Adrián, Catherine, un número de este periodo, mediados del siglo XVI. ¿Qué años habrá en el siglo XVI y en particular que sea mediados de ese siglo? 1550. Muy bien, 1550. Si ponemos esa fecha, pero ya había haciendas en ese periodo, entonces tenemos que situarnos más o menos, pero dice mediados del siglo XVI. 1550 sí es mediados del siglo XVI, ¿de acuerdo? Muy bien, Ángel Jiménez, muy bien. Continuamos. No podía perdonar a su papá por haberlo dejado. Lo que no entendía Cristóbal era que adentrarse en el camino real que va a Zacatecas en pleno 1577 era peligrosísimo. Y más, instalar una estancia de ganado y vivir permanentemente en esas tierras. Pero su papá decidió que debía aprovechar la oportunidad, de lo contrario no podría hacerse de tantas tierras. Por eso aceptó. Hay otro importante del cuento o de la anécdota, el camino real. ¿Por qué le llamaban camino real? Ayúdenme, Adrián, Catherine, Héctor, ¿por qué le llamaban camino real? Y ahora le llamamos autopista, le llamamos de otra manera carretera federal, camino de terracería, pero en ese tiempo el camino real. Porque era el único que había. Y además, porque era por donde ellos transitaban y pues si transitaban los españoles, se sentían como reyes, ¿no? Entonces, veían a la población nativa como de una casta más baja, porque en ese periodo las castas ya estaban en su apogeo. ¿Se acuerdan de eso? Que hicimos todo un mapa de castas o una carta de castas. ¿Sí? Bien. Sí. Continuamos. Cristóbal fue con su mamá y le dijo que él pensaba irse con su papá, que si ella quería quedarse. Pongan sus cámaras, sí, por favor, pongan sus cámaras, quiero verlos. Todos, por favor, pongan sus cámaras. Profe, yo se le entiendo esa distorsión. Bien, los otros jóvenes, pongan sus cámaras, Catherine, bien. Estamos en clase y acuérdense, nuestra clase debe ser así, casi presencial, porque cuando regresemos a la escuelita,
pues ni nos vamos a conocer, ¿no? Por ejemplo, Gabriela Díaz, me da gusto verle, Yasmín Peralta, Ángel Jiménez, ya se movió, bien, David, a Héctor sí lo he visto en varias clases. Muy bien, Héctor, gracias. Vamos a continuar. Si se quedara, pero él se iba a la nueva estancia ganadera. Doña Gertrudis, muy preocupada, le dijo a Cristóbal: mira, hijo, no es que tu papá no te quiera llevar con él. A donde va es muy peligroso porque están en guerra. Las diferentes tribus de los chichimecas desde hace más de 20 años pelean contra los españoles y los indios que los acompañan. No les gusta que se metan en sus tierras. Pero entonces, mamá, ¿para qué se meten en su territorio? Porque es un lugar muy rico. Llega hasta un sitio que se llama Zacatecas, donde hay minas de plata. Pero aunque sea rico, el lugar no es de ellos. Sí, pero los chichimecas no lo aprovechan, hijo. ¿Dónde está la estancia de mi papá están las minas de plata? No, hijo, Zacatecas está muy lejos. De Jilotepec te tienes que ir a San Juan del Río, luego a Querétaro, San Miguel el Grande, San Felipe, Portezuelos, Encinas, Bocas, Ciénega Grande, después Cuisillo y finalmente llegas a Zacatecas. ¿Todo ese camino para ir a Zacatecas? Sí, además saliendo de Querétaro ya estás en la zona de guerra. ¿Por Observe que además de salir de esa, ya estás en zona de guerra. En un video que vimos en días anteriores, mencionaban que la guerra de los chichimecas duró hasta casi el periodo de la independencia, 1800 y tantos. Y entonces, esos, como son varios pueblos que son del norte, los bárbaros y demás, fueron poco sometidos por los españoles. Por eso es que ese cuento está mencionando las guerras de los chichimecas. qué mejor no le dan a mi papá una estancia aquí en Jilotepec o en Toluca? Precisamente les dan esas tierras para que vaya la gente a vivir junto al camino. A otros les dieron permiso para poner unas ventas, que son como unos hoteles en la carretera, para que dieran alojamiento a los viajeros y caminantes que pasan por el camino real de tierra adentro. Así el camino se va haciendo más seguro porque está poblado. ¿Y de veras es tan peligroso? Ay, hijo, a muchos españoles e indios que los acompañan les han hecho tantas cosas. A todos los roban, a muchos los han matado, a otros los torturan. A las mujeres y a los niños se los roban para llevárselos con ellos, pero cuando menos te asaltan. Pobre papá, solito se tiene que pelear contra todos esos indios chichimecas. No, hijo, para que defendieran a la gente y las tierras, el virrey mandó construir toda una línea de presidios para asegurar el camino de Querétaro a Zacatecas. Precisamente muy cerca de donde le dieron la estancia a tu papá, levantaron 2 presidios, el del Jofre y el del Puerto de Nieto. Pues entonces mi papá sí me puede llevar porque la estancia está entre 2 presidios. Pero hijo, ¿Qué es un presidio, Ángel o Adrián o Héctor? ¿Qué es un presidio? Pero a lo mejor para el tiempo anterior eso tiene otro significado, pero para nosotros, ¿qué es un presidio? ¿Quién me dice? Héctor, Ángel, Adrián, Catherine, ¿qué es un presidio? Joseph, David, ¿quién me dice? Yasmín Peralta, ¿qué es un presidio? Pregúntale a mamá, papá por ahí. Yasmín, ¿me oyes? Mueve tu mano derecha. ¿Estás escuchando música? Yasmín Peralta, mueve tu mano derecha. No me oye, Yasmín Peralta. Una tipo cárcel. Algo así es una cárcel. ¿Qué opina Yasmín Peralta? ¿Es una cárcel? Una de esas cosas que preguntamos. No nos escucha Yasmín Peralta. Ha de estar escuchando música. Muy bien, ya llegó Durán.
Durán, ¿nos ibas a invitar a parte de un resumen o no? No, ayer di el mío. Sale. Entonces, continuamos. Estamos hablando de las guerras chichimecas y hay un cuento más o menos interesante de mediados del siglo XVI y ese cuento está mencionando algo relacionado con las zonas de guerra entre los españoles y los chichimecas, que no fueron sometidos hasta cierto periodo de cierto siglo. Entonces, mediados del siglo XVI, la guerra chichimeca. Continuamos. Le puse un poquito atrás para que escuchara Yasmín. Ya continúa con nosotros. Mueva su mano derecha. Mueva su mano derecha, Yasmín. Ah, sí nos escuchó. Ahora sale. Continuamos. Papá, solito se tiene que pelear contra todos esos indios chichimecas. No, hijo, para que defendieran a la gente y las tierras, el virrey mandó construir toda una línea de presidios para asegurar el camino de Querétaro a Zacatecas. Precisamente muy cerca de donde le dieron la estancia a tu papá, levantaron 2 presidios, el del Jofre y el del Puerto de Nieto. Pues entonces mi papá sí me puede llevar porque la estancia está entre 2 presidios. Pero hijo, esos presidios tienen más de un año que los hicieron. Todavía es muy peligrosa la zona. Por favor, ni se te ocurra pensar en irte con tu papá. Cristóbal se quedó muy triste y preocupado. Nunca se imaginó que su papá corriera tanto peligro por irse a la estancia. Esa tarde llegó de visita a su casa don Bartolomé, el dueño de la venta que estaba junto a la salida de Jilotepec, junto a San Juan del Río. Por los viajeros que llegan a su venta, don Bartolomé. Esa música es del periodo de la Revolución, no del periodo de la colonia. Entonces hay una falla en el narrador. Está muy enterado de todo lo que pasa, sobre todo en el camino a Zacatecas. Cristóbal le preguntó a don Bartolomé, ¿de veras son muy malos los indios chichimecas que están en el camino real? Mira, Cristóbal, yo no los conozco, pero me han dicho que hacen cosas horribles. Pero don Bartolomé, ¿por qué están en guerra? Mira, no sé, pero al principio cuando se descubrieron las minas de Zacatecas, todos circulaban por el camino sin peligro. Yo ya tengo muchos años con mi venta y vi cuando pasaban largas filas de carros y carretas de hartas reses, caballos y mulas. Los lomos de las mulas cargaban todo tipo de cosas para las estancias y para las minas. El camino siempre estaba polvoso, cuando llovía nomás se llenaba de charcos. El virrey Mendoza hasta arregló los caminos para que pudieran circular las carretas mejor, pero luego estalló la guerra con los grupos chichimecas y tanto al virrey Mendoza como al que le siguió, Luis de Velasco, les tocó pelear con ellos. Entonces el virrey Velasco pensó que llevando más gente a los pueblos se podía defender mejor de los chichimecas, pero no fue así. Se fundó la villa de San Miguel el Grande y San Felipe, pero la seguían atacando. A veces las villas quedaban casi despobladas. Los caminos estaban llenos de bandoleros, indios rebeldes y asaltantes. ¿Y qué hizo el virrey? Indios rebeldes y asaltantes. Entonces, la guerra de los chichimecas duró más de 200 años, ¿eh? Trató de pacificar el camino con una especie de policía que le llamó la Santa Hermandad. Ellos cuidaban los caminos. Luego llegó el virrey Almanza y pensó que se tenía que atacar más fuertemente a los indios chichimecas. Así es que él fue el que decidió que se pusieran los presidios en todo el camino. ¿Y cómo son los famosos presidios? Son como una gran casa bardeada con unos cuartos para los soldados, sus capitanes y caballerizas y corrales para los caballos. Entonces, en lugar de presidio, ahora deberían llamarse cuartel militar o resguardo militar, pero presidio, un lugar donde se guardan a los militares, caballos y todo. ¿Entonces los soldados vigilan que los indios rebeldes no se acerquen? Sí. Bueno, entonces mi papá está seguro. Pues no, porque el virrey Almanza ordenó que la guerra contra los chichimecas fuera sangre y fuego. Eso la hizo más violenta, porque los autorizaron a quemar los pueblos de los indios rebeldes y tomar los prisioneros para venderlos. Cristóbal se quedó muy triste por su papá.
Su mamá y él rezaban todas las noches para que le fuera bien y regresara vivo, que los temibles chichimecas no lo atacaran. Cuando Cristóbal cumplió 16 años ya era todo un hombre. De inmediato le pidió a su mamá que lo dejara irse a la estancia y se fue. Su papá y él se acompañaban y trabajaban contentos. Por estar tan cerca de los dos presidios no corrían tanto peligro, pues la estancia estaba a la orilla del Camino Real. Los soldados del presidio eran sus amigos y los apreciaban mucho, pero poco a poco Cristóbal se dio cuenta que la situación no tenía remedio. Él ya no sabía ni quién tenía la culpa, si los indios por atacar a los españoles y sus soldados, o los soldados por atacar o tratar de destruir a los indios rebeldes y sus familias. Para los soldados era un buen negocio la guerra. Tenían trabajo y por los indios que capturaban les daban dinero. Ellos eran los que provocaban la violencia para seguir en guerra. Cierto es que los chichimecas eran malos, pero los soldados también lo eran con los indios. Para todos era evidente que la guerra no tendría fin. Los chichimecas rebeldes no se iban a dejar y a los soldados les convenía seguirla. Lo bueno es que llegó un nuevo virrey, Alonso Manrique, que ordenó terminar con la guerra a sangre y fuego. O sea que ya no les iban a pagar a los soldados por los indios capturados. Pero pronto cambiaron de virrey y lo bueno fue que el nuevo Luis de Velasco, hijo, de plano quitó los presidios. Trató de hacer la paz dándoles ropa y alimento a los indios y así se consiguió la ansiada paz. Para 1595 ya era esta una realidad. A partir de ese momento se podía circular por el Camino Real de tierra adentro y regresó el movimiento constante de carretas, caballos, reses y viajeros. Hasta mi abuela vive ahora con nosotros. Ella y mi mamá abrieron nuestra propia venta en la estancia. Nunca creí que podríamos vivir en paz y sobre todo que los soldados se fueran. Esta narración, bueno, está muy buena porque es un cuento y entonces en el cuento pues es importante simplemente distinguir elementos que pueden no ser reales o pueden ser reales, etcétera, pero lo dejamos en cuento. No dice cuándo fue escrito ni nada por el estilo. Entonces, bien, pues hasta ahí lo dejamos esto y vamos a ver un video que tiene que ver con la cuestión de cómo son cómo debe ser un investigador, cómo debe ser un investigador, su característica y perfil del investigador. Ustedes tienen que aprender a ser investigadores. ¿Por qué? Pues porque son personas que se conformarían con una simple respuesta, una simple, pues es que es azul. ¿Pero por qué es azul? ¿Y por qué tiene esa forma, esa figura? Porque ustedes cuando eran niños chiquitos así preguntaban básicamente de todas las características de algo. Oye, mamá, ¿por qué esto? Oye, mamá, ¿por qué lo otro? ¿O no se acuerdan? ¿Alguien de ustedes fue así, preguntón? Héctor, ¿tú preguntabas? Adrián, ¿preguntabas de esto, del otro? Pues sí, casi todos. Ángel Jiménez, Catherine Valencia, pongan su cámara. Joseph Durán Espinosa, ¿usted preguntaba o no preguntaba? No, profe, yo casi no preguntaba. ¿A poco? Sí. Pues bien. Yo sí preguntaba. Hasta Sí, ahorita, hasta la fecha, mis sobrinos también preguntan por todo. eso es una etapa normal de los humanos porque en la medida en que vamos descubriendo las cosas, pues vamos haciendo preguntas. ¿Qué tipo de preguntas debemos hacer? Vamos a ver la cuestión de cómo debe ser un investigador. Vayan tomando nota, por favor. Este es un video casi narración, no es de imágenes ni nada por el estilo. Y entonces se llama algo así como
¿Cómo debe ser un investigador? Características y su perfil del investigador. Podcasts. Entonces, vamos a verlo poco a poco. ¿Ya ven la imagen? Poco a poco nos vamos a ir. Tenemos más de 15 minutos todavía. Las características de un investigador. ¿Qué características debe tener un investigador? En primer lugar, debemos de tener una actitud positiva. Una actitud positiva. Tienes que investigar sobre cierto tema. ¡Ay, no! ¿Para qué? No, me voy a cansar. Pues esa no es positiva. Una actitud positiva es, sí, ¿cuáles son los elementos? ¿Qué es lo que tengo que investigar? Dígame, por favor. Desde un principio, saber que las cosas van a salir bien. No desistir. Una actitud positiva, no desistir. Está uno apenas empezando. No, pues es que ya me cansé, no puedo. Es que no debo. No desistir, buscarle método inductivo, método deductivo, método científico, etcétera, para ir preguntando, ¿y ahora qué? ¿Y luego después qué? Jamás decir no puedo. Si algo me han dejado de hacer, siempre buscar las maneras y a las personas correctas que sé que me van a orientar. Otra cosa importante es no creerme autosuficiente. No creerme autosuficiente, es decir, ya investigué, creo que esto es así, creo que es lo otro, perdón, pero no comparo mis puntos de vista con otros autores que han hecho investigación respecto al tema. Ay, perdón, es que aquí hay un aroma un poquito incómodo porque limpiamos el piso. Bien, entonces continuamos. Hay gente que por pena que no mostrar que no conoce algo, no busca ayuda en otros. Pero eso es el peor error que puede existir. Sabemos que no sabemos de todo. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Abocarnos a esas personas que conocen y poder consultarle y decirle cómo hacer esto. Cuando nosotros tenemos esa humildad de saber que no lo conocemos todo y buscar a otras personas, nos estamos permitiendo ayudarnos mutuamente. Y eso es clave para un investigador. Entonces ya hemos visto que debemos de ser humildes, debemos de tener actitud positiva, pero también tenemos que ser unas personas formales, serias en lo que vamos a hacer, no agarrar esto como un juego, ni algo que vamos a tomarlo ahora y luego lo continúo de aquí a un mes o de aquí a 2 meses o 3 meses, sino que es algo permanente. Pero antes de todo tenemos que saber que una investigación beneficia mucho a la sociedad. Una investigación beneficia mucho. ¿En qué sentido? Vamos a hacer una investigación y un reporte para el trabajo semanal de las costumbres ancestrales que todavía están alrededor de donde vivimos, una danza, un carnaval donde todavía se visten de una manera específica, bla, 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 las fiestas de las iglesias, donde alguna vez vieron que hay danzantes de estos vestidos de nativos o de aztecas o de mexicas, etcétera. Y entonces, pues, lo vieron como, sí, pues han de estar locos, ¿no? Pero no supieron por qué estaban ahí afuera. Y entonces cada uno de los días de la celebración cristiana, católica, también antes de su llegada de los españoles, ya existía esa celebración anticipadamente. Bien, continuamos. Beneficia al ámbito en el cual yo me desenvuelvo, sea en el ámbito económico, sea en el ámbito educativo, en el ámbito social, en todos ámbitos beneficia la investigación. En este caso, por ejemplo, los pueblos mágicos, ¿qué tienen que son importantes y que los vuelven mágicos? Pues la gente
la raíz, la vestimenta de la gente. Por ejemplo, en Cuetzalan es un pueblo mágico. Todavía en Atlisco, cuando no había COVID, el día de la plaza, si uno se iba a dar una vuelta, ahí se veía gente que bajaba de la falda del volcán, hablando su dialecto, vistiendo de una forma diferente, y está a 30 kilómetros, 35 kilómetros de la ciudad de Puebla. Por lo tanto, eso es lo que lo vuelve especial y lo vuelve interesante. Si sabemos eso y sabemos que lo que estamos investigando es importante, urgente y que va a beneficiar a la sociedad, eso será un aliciente muy grande que me va a permitir a mí desarrollar una investigación adecuada. También debo ser constante. Un investigador debe ser constante, persistente, no dejarse vencer a la primera. Si algo no sale bien a la primera o no encuentro cómo hacer, no desistir. Siempre buscar la forma de cómo hacer las cosas mejor. Eso es muy importante. Tener siempre claridad de lo que voy a hacer. Nunca actuar con duda. Alguien que actúa con duda se va a equivocar o por lo menos tiene el riesgo de equivocarse. Por lo tanto, a usted le han dejado una tarea, tiene que avanzar en una parte de la investigación. Lo primero que tiene que hacer es informarse de cómo hacer y luego fuentes de información. Por ejemplo, es muy importante ver que actualmente pues ya no hay tantas fiestas en las iglesias cerca de casa o en el centro de la ciudad, ya no va a haber muchas celebraciones. De ayer para hoy fue la cuestión de la Virgen de Juquila. Y entonces, en algunas comunidades o lugares todavía le hacen una súper celebración a la Virgen de Juquila. Llegan danzantes, llegan otros, pero pues no podemos salir relativamente y entonces a través de la internet buscamos la información. ¿Por qué celebran a la Virgen de Juquila? ¿Dónde es el lugar? ¿Qué es? ¿Y cómo se lleva a cabo la celebración? Entonces, eso lo pueden buscar por vía internet. Continuamos. Cuando ya esté seguro de qué es lo que tiene que hacer, entonces ya toma decisiones. Un investigador debe ser sociable también, no debe estar aislado, porque muchas veces tenemos la concepción que un investigador es una persona despeinada, es una persona que está allá metida en su mundo, encerrado en un laboratorio. No es todo el tiempo así. Un investigador debe ser sociable, debe de comunicarse con otras personas porque eso le va a permitir llegar a obtener mucha más información y comunicar los resultados luego de lo que ha encontrado. Y además, cuando hacemos investigación sabemos que no lo conocemos todo y muchas veces necesitamos auxiliarnos de otras personas más y ahí es donde nos permite y nos ayuda el abocarnos a otras personas. Entonces ya vemos que hay varias características y muchas más, por supuesto. Debemos de ser humildes, saber qué necesitamos de otras personas, tenemos que comunicarnos, tenemos también que ser persistentes, constantes y sobre todo curiosos. Un investigador debe ver donde nadie ve nada. Eso es bien importante, eso siempre me lo han enseñado. Curiosos. Un investigador debe ver en un lugar donde nadie ve, donde, pues para ellos, por ejemplo, el experimento de la sombra, medir sombras y demás, poco lo hicieron bonito y se los digo en buen plan, no fue como para 10 de calificación, algunos otros nada más tomaron fotos de algo y pues no concluyeron, no dijeron para qué, por qué, quién, cuándo, cómo antes se había hecho y qué beneficios nos generaba eso. No generaron conclusión ni nada. Entonces, pues tenemos que aprender a ser investigadores. Un investigador debe ver donde otra persona no ve absolutamente nada. Por lo tanto, debemos de observar detenidamente, decir, ¿y esto cómo se hace? ¿Y esto cómo se podría hacer? Así se ha hecho hasta el momento, pero ¿habrá alguna otra manera en la que se puede realizar? Por lo tanto, ahí tenemos una amplia meta ganada. Un investigador debemos siempre buscar hacer algo diferente. No se quede encerrado en una misma situación.
Si hoy investigó sobre algo, pues no se quede investigando solo sobre ese algo, profundice en ese algo. Tal vez investigó en qué consiste tal cuestión, pero ahora investigue cómo se está desarrollando o cómo se podría desarrollar, cómo se podría optimizar este proceso. Algo bien importante también es que usted debe de especializarse en un área. Hay gente que está saltando de tema de investigación a tema de investigación o de área de investigación a área de investigación. Hoy investiga sobre una cuestión, después investiga de otra, al final no se especializa en lo absoluto en nada. Por lo tanto, le recomiendo, y eso sí es importante, que pueda determinar cuál es su área, cuál es su eje temático sobre el cual quiere especializarse. Porque así... En particular, ¿cuál es su interés, no? ¿En qué tiene usted interés para investigar? Porque si no tiene interés en nada, en ningún tema, pues ¿para qué se va a mover? Hay gente que tiene interés en los carros, la transmisión automática, la transmisión manual, cómo en la transmisión automática se desarrollan las presiones para hacer los cambios de velocidad, etcétera, el sistema de frenos, antibloqueo, etcétera, o cualquier otro tema de investigación de cualquier área de conocimiento. Más adelante, la comunidad científica, la comunidad educativa a la cual usted pertenece, va a buscarlo como especialista. Pero si sus temáticas siempre han girado en situaciones totalmente distintas, no ha existido ninguna especialización, ¿verdad? Entonces, tratemos en la medida de buscar sobre qué me apasiona, qué es lo que me llama la atención mucho más, para dedicarme a eso, a la investigación. Por lo tanto, como investigadores, espero que tengamos esa actitud positiva, esa humildad, esa persistencia, esa perseverancia, esa curiosidad y buscar siempre investigar cosas nuevas. Estas son algunas de las características de investigación. Hay muchas más. Les pido que por favor me las escriban acá en... Bien, entonces... Vemos que un investigador no es una persona que está ahí aislada, ¿no? Un investigador es aquel que se mete a los diferentes temas o a diferentes situaciones y pregunta, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿A quién le va a preguntar? A alguien que anteriormente ha hecho su investigación. Jóvenes, pongan su cámara, nuevamente les pido eso, pongan su cámara, préndanla para ver si ya se durmieron o no se durmieron. Y vamos a hacer nuestro resumen, por favor. Tenemos 2 minutos 20 de tiempo para el resumen. ¿Quién me da la primera pauta de resumen? Ángel Jiménez, Catherine Valencia, Adrián, Héctor. Pongan su cámara, jóvenes. Quiero verlos para la toma de ¿cómo se llama? De cámara, de pantalla, para reportar quién estuvo aquí. Joseph David, ponga su cámara, por favor. Joseph David. Profe, es que si la enciendo se distorsiona el audio. Ah, bueno, pero sale. Entonces, ¿quién quiere dar una parte del resumen? Tenemos 1 minuto y medio. Yasmín, ayúdenos con algo del resumen, por favor. Ups. Héctor, Durán, algo de lo que les pareció interesante, que fue significativo, etcétera, a qué le pusieron más intención e interés, etcétera. Yo le entendí, profe, cómo debe de ser un investigador, de sus características, una actitud positiva, ser autosuficiente y ser muy humilde. Un investigador debe ser sociable, higiénico, curioso y responsable. Muy bien, bonitos detalles.
Y algo relacionado con cualquiera de lo que vimos, Ángel Jiménez, Elías. Pues yo me pareció muy interesante sobre cómo terminó la guerra, en cómo es que en el primer cuento Ajá. terminó la guerra regalándole cosas a sus enemigos. Básicamente dándoles, ¿no? Un poco de comida, vestimenta y otros de lo que Ajá. pues,